El fin de semana, bueno, el viernes fue, ¿no? Pero la vorágine informativa que vivimos, una noticia satura la otra. Ayer fue complementada por el Washington Post, pero los primeros que sacaron este tema a nivel nacional es la investigación de mexicanos contra la corrupción. Laura Sánchez Ley, la periodista Laura Sánchez Ley, de la participación del hijo de Manuel Bartlett como proveedor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el hijo de Manuel Bartlett. Es decir, si ya de por sí cargar con Manuel Bartlett es una mancha innecesaria que siempre hemos dicho, ahora el hijo se le está señalando con esta investigación seria de ser proveedor del gobierno federal para con una compra de sobreprecios, ojo, de ventiladores, que esto también fue ayer complementado por el Washington Post, pero los primeros que la sacaron fue Mexicanos contra la Corrupción, y esto fue lo que encontraron. Laura, te saludo con gusto, buenos días. Luis Alberto, buenos días, un saludo a todos tus radioescuchas, muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ver, platícanos por favor, porque ocurre que se trata del hijo del funcionario más polémico del gabinete. Laura, ¿qué encontraron? Por supuesto, bueno, nosotros encontramos, haciendo vigilancia de compras constante, encontramos que una empresa llamada Cyber Robotic Solutions recibe a mediados de abril un contrato por 30 millones de pesos. A nosotros no nos sorprende la cantidad de 30 millones de pesos porque entendemos el precio de los ventiladores. Lo que nos sorprende mucho es el precio unitario de cada uno, 1.5 millones de pesos. Cuando hacemos una revisión en nuestras tablas, porque llevamos el monitoreo de la venta de ventiladores, nos damos cuenta que desde que empezó la pandemia y desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador firma este decreto para que cualquier dependencia de salud pueda hacer compras, ahora sí que por dedazo, sin que concurse, pues era la compra más cara de ventiladores. No sé, te pongo un dato estimado, entre el ventilador más barato con las mismas características que compró el gobierno y este ventilador, hay una diferencia del 85%. Es decir, todos oscilaban entre los 500,000 y los 800,000 pesos y este se va hasta 1.5 millones de pesos. Cuando revisamos entonces quién era quién era el representante, el accionista, el dueño de la empresa, encontramos que la empresa fue fundada por León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, como bien comentas, director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esta es la historia con la que nos topamos. Ha causado muchas respuestas. Hace unos momentos el presidente López Obrador pues descalifica o minimiza más bien otra vez la investigación que hicimos en la organización. Sin embargo, pues admite que va a enviarla a la Secretaría de la Función Pública para determinar si hubo sobreprecio o hubo tráfico de influencias en su caso. Sí, el presidente ya está confirmando, ¿verdad?, que va a enviar a la Secretaría de la Función Pública. Así es, lo confirma, pero pues finalmente también minimiza, ¿no? Y creo que fue lo mismo que pasó. Creo que es una respuesta natural ya de la presidencia, porque cuando publicamos la investigación sobre el superdelegado Carlos Lomelí, que recordemos que a través de familiares recibía contratos de gobierno, pues dijo que era politiquería. A los 2 meses lo que sucede es que Carlos Lomelí acaba renunciando y 2 de sus empresas inhabilitadas. Entonces vamos a ver qué hace la Secretaría de la Función Pública, Luis Alberto, si determina que hubo sobreprecio en la venta, qué pasó, por qué ese mismo día, habiendo entregado un contrato por otro respirador con las mismas características por 800,000 pesos, se queda con la compra de ventiladores de la empresa de Manuel Bartlett por el doble del precio. Esto es ventiladores ¿para qué? ¿Para Hidalgo nomás? ¿O porque se hablaba de Sonora? Aquí hubo una información, la verdad que primero quisimos corroborar, que no alcanzamos a corroborar, por eso no la manejamos, porque nos gusta ser triplemente rigurosos. Tú sabes cómo está todo, los intereses Sí, o las claro. vendetas o las venganzas que pueda haber de un lado o de otro. A ver, al caso de Sonora, ¿se confirma que el hijo de Manuel Bartlett también hizo negocios aquí con la delegación de Sonora? Fíjate, Luis Alberto, me estoy enterando de eso, tú me lo estás contando, la verdad es que yo no tenía conocimiento, la única compra que yo conocía era la de la Ciudad de México, la del IMSS para Hidalgo, entonces no sé, fíjate, en este momento me agarras ahora sí en curva. Ah, por eso, no lo tienes confirmado, por eso, es la compra de 31 millones de pesos, por eso te digo, o por 20 ventiladores, es decir, fue para Hidalgo exclusivamente, a eso me refiero. Sí, claro, Luis Alberto, sí, en efecto, sí, la compra solo es para Hidalgo en estos momentos, es
que son los 20 ventiladores marca Matiz, que en teoría debieron haberse entregado ya debieron haber estado entregados, entonces ahorita hay que vigilar sobre todo esta parte, vigilar que sí se entregaron los ventiladores. Bien, ¿en cuánto estaban en el mercado, por ejemplo? ¿O cuánto lo debieron de haber comprado? Mira, es que ellos alegan la oferta-demanda, Alberto, que se mueve todos los días. Entonces, lo que te digo, no puedo hacer un comparativo ahorita en el mercado. Bueno, te hago un ejemplo. Estados Unidos, Nueva York, el epicentro de la pandemia. Ellos se suscitó un escándalo porque el alcalde compró unos respiradores de $45,000. Estos ventiladores costaron $63,000, Alberto. Entonces, más o menos es como se está moviendo el mercado a nivel mundial. $45,000, $40,000. Entonces, $65,000, $63,000, que es lo que vendió la empresa de Manuel Bartlett, depende del tipo de cambio del día, pues es bastante elevado en comparativa incluso con otros países. Sin duda, bien, pero te reitero, esto es en Hidalgo, no tienes corroborado en otros estados. No, esta compra solo es para Hidalgo. Muy bien, pues ahí está la información, la estamos compartiendo también en nuestras redes sociales. Laura, ¿algo más que desees agregar que no te haya preguntado del tema? Pues nada, yo creo que, y te lo digo a manera de reflexión muy personal, hay que vigilar la compra de los ventiladores, porque son el elemento vital para salvar vidas en medio de la pandemia. Entonces, mientras más se compren, pues más vidas se salvan. Mientras menos compres, y si las compras a sobreprecio, pues recibes menos ventiladores. Entonces, creo que ese es el punto importante de por qué vigilar y poner atención a los ventiladores respiratorios durante esta pandemia. Bien, pues te agradezco mucho, Laura. ¿Tú qué opinas de lo que sacó también ayer el Washington Post? Que pues no solo ahí, sino también en otras dependencias, la Sedena, por ejemplo, o en otras, el mismo hijo de Manuel Bartlett pues ha sido el proveedor consentido, por lo que vemos. Laura, ¿tienen ustedes información de eso? Por Pues mira, 162, dice el Post. Sí, dime, ¿me ibas a decir? Adelante. Ay, discúlpame, se me cortó un poquito la comunicación. No, te decía. Te decía que... ¿Sí? Sí. El hijo de Bartlett recibió el 30 de abril un contrato por 94.9 millones de pesos del ISSSTE sin licitación, dice el Post Opinión, amparado en las reglas de compras por la emergencia del coronavirus. Es decir, ¿tienen ustedes información vinculante con esto? No, de hecho la leíamos ayer, sí sabíamos que era proveedor de gobierno. Creo que el punto, bueno, él desde hace años pues sí se dedica a la proveeduría de insumos médicos, eso no lo estamos poniendo en tela de juicio nosotros, lo que surgió una empresa fantasma y recibió dinero. No, la empresa tiene más de 10 años establecida, entonces sí hacía compras de gobierno. Nosotros detectamos compras de gobierno durante 3 años al Instituto Mexicano del Seguro Social y a otras dependencias de gobierno porque se dedica a la venta de insumos médicos oncológicos para pacientes con cáncer. Entonces, aquí lo que habría que revisar siempre en cada contrato no es la labor de proveeduría, sino si utilizó las influencias de su papá, que es lo que llamamos tráfico de influencias, o si vendió a un precio más elevado del mercado estos insumos médicos. Totalmente. ¿Viste la respuesta? Está negando, bueno, él negó, Manuel Bartlett dijo, León Bartlett dice, niego rotundamente la afirmación de Mexicanos contra la Corrupción en la que mencionan que vendimos equipos arriba de su precio de mercado. El proceso de compra se realizó de forma transparente y a precios razonables. ¿Cómo ves? Y volvemos a lo mismo, ¿no? La respuesta de hecho me generó como algo muy raro, porque hasta le echa la culpa en ese mismo comunicado a la jefa de gobierno. Dice que él sí vende caro, pero que la jefa vende más caro, y entonces en la noche Claudia Sheinbaum tiene que salir con un comunicado a admitir que sí está comprando más caros los ventiladores. Entonces ya no sé de qué bando y de qué equipo es cada quien. Muy bien. Ahí está la respuesta. Te agradezco mucho, Laura, y estamos en contacto. Gracias, Alberto. Esto fue lo que declaró el director del IMSS al respecto del tema. Habló el director del IMSS a nivel nacional, Zoe Robledo, respecto a esta compra. Y dice también Manuel Bartlett, tengo más de 10 años de ser proveedor y distribuidor de material y equipo médico para el sector salud público y privado, con independencia y autonomía absoluta, ajeno a las actividades de mi padre como servidor público, y afirmo categóricamente que el mencionado proceso de compra-venta fue total y absolutamente transparente,
totalmente legal y cumpliendo estrictamente con la normativa que establece el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto fue lo que dijo el director del IMSS y después lo que dijo el presidente también respecto a que va a pedir a la Secretaría de la Función Pública que aclare esta situación. Escuchemos al director del IMSS. Médico Nacional La Raza, del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital General de Nosotros liberamos esas compras, o sea, les pedimos que compraran. ¿Y por qué se los pedimos? Porque hay una situación de un mercado mundial completamente distorsionado, saturado, no en México, en todo el mundo. Hay datos, y ustedes los pueden ver, de sistemas de salud que compran unos ventiladores y estos de repente desaparecen los proveedores. A nosotros mismos nos pasó un caso de una compra importante de ventiladores. No fue una compra que se concretara porque nunca la pagamos. Nos pedían, por cierto, un anticipo que desde luego que nunca dimos y que simplemente se rescindió el contrato y que se inician en ese momento todos los procedimientos jurídicos que conllevan y las penalizaciones y demás. Esta carrera desesperada por los ventiladores es mundial. Ahora, cuando se les liberó a los representantes del IMSS en los estados, se hizo a partir de dos criterios. Uno de ellos es pues que son gente del Seguro Social, gente que además está ahí porque hizo un examen, salieron muy bien evaluados, revisamos su historial, son intachables. En el caso del seguro en Hidalgo, nuestra representante lleva más de 28 años en seguro, incluso estaba ya jubilada y decidió regresar porque ella siempre decía que cuando veía algún error decía, si yo fuera delegado, si yo tuviera este cargo, haría las cosas así. Es una médica pediatra con posgrado en salud pública y en administración de hospitales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros el 11 de abril, allá en Hidalgo, la jefatura de prestaciones médicas y la coordinación de abasto solicitaron que se hiciera la compra local de ventiladores, como una de las muchas estrategias, compra internacional, compra centralizada, reparación, etcétera. Esta era una más y fue de las más exitosas. Ahora, ¿cuál es el elemento que creo que está escapándose? La ley de adquisiciones tiene un artículo, el artículo 41. Ese artículo tiene varias fracciones y dentro de esas fracciones se establece ¿cuáles son los mecanismos para poder no hacer una licitación sino una adjudicación directa? Y establece justo casos de emergencia, donde está en riesgo la salubridad, dice el artículo, pero es la salud de las personas. Y hoy no comprar un ventilador que está disponible es poner en riesgo la salud de la gente. En ese sentido, la compra que se hizo también tuvo otros elementos, otros criterios. Uno de ellos es la disponibilidad, que nos los entregaran de manera inmediata, porque uno puede comprar barato y te lo entregan en septiembre, en octubre, en noviembre, y eso sale muy caro, porque no se calcula en pesos, se calcula en vidas humanas. En ese mismo sentido, yo he estado conversando con la secretaria de la Función Pública, justamente para que transparentemos, porque cualquier insinuación de un acto de corrupción en este momento de pandemia sería de verdad inadmisible. Se compró a partir del criterio de entrega inmediata y el proveedor cumplió la entrega. Los ventiladores ya los tenemos, están instalados en unidades del Seguro Social de Hidalgo. Eso es lo más importante, no solamente que se hayan entregado, o sea, que se comprometieran. No había una solicitud de anticipo, por ejemplo. Había otros que podían decir, es que este estaba más barato y te daba la misma entrega. Sí, pero estaban solicitando anticipos sin dar garantías en algunos casos. Otro caso adicional. Muchas gracias. Perdón, me da mucha pena interrumpir. Podríamos continuar en otro momento porque ha llegado el tiempo. Bueno, nada más preguntarle, entonces, y nos tenemos que despedir ahora. Nada más una entonces, secretaria, nada más. Con todo gusto, vamos a aclarar esta situación. Ya estuvo la conferencia en la mañana y vamos a hacer un desglose pormenorizado de todas las compras de ventiladores y de todas las compras de todos los insumos para el tema de COVID desde el Seguro Social. Bien, es parte de lo que dijo Zoé Robledo y el presidente esta mañana se pronunció así, que va a pedir a la Secretaría de la Función Pública que investigue al respecto. Pero yo quisiera preguntarle a usted si el asunto de la compra a sobreprecio de ventiladores al hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett, ¿no lo considera por influyentismo o amiguismo? Esta es una información que dio a conocer
la Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿no? La de Claudia X González, una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación, y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Es lo que contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en la conferencia de prensa sobre la investigación que debería de hacer la Secretaría de la Función Pública sobre la intervención del hijo de Manuel Bartlett en este caso. Voy con más información.